Primero, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Es un privilegio saludarles, hermanos, estar nuevamente con ustedes. No se preocupen, aunque hoy mi nieto no me revisó el mensaje y lo recortó, no me voy a alargar, no se me vayan a salir. Y antes quiero invitar a nuestro hermano doctorante, maestro Jorge Yáñez, si me hace favor de hacer la lectura del Salmo 19. No quiero contravenir los principios litúrgicos de ustedes, pero me gustaría que ustedes sentados y el hermano aquí en el micrófono nos ayude a leer con toda fuerza este salmo. Y dice así el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo por la gracia de su palabra. A estos meses de agosto a noviembre, como ustedes saben, la liturgia cristiana le denomina el tiempo del reino. Y es en esta época que la Iglesia reflexiona sobre su caminar en el mundo, guiada por el Espíritu Santo y su palabra en la construcción del reino. En la construcción del reino. Sus ornatos son de color verde y su signo es la esperanza. ¿Qué es la esperanza para el cristiano? Voy a usar unas palabras de un teólogo Bullman que dice: la esperanza del cristiano es la seguridad que hoy hemos resucitado en Cristo. Su apoyo en este caminar de la Iglesia son las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la revelación de Dios, su palabra. Debo aclarar algo, quizás no entendí, hermano, el título del mensaje, pero el tema que yo entendí es Jesús, palabra encarnada. Cuando hablamos de palabra de Dios, bíblicamente entendemos
como la expresión portentosa de la voluntad de Dios en la creación, que se transforma en la revelación de su gloria. Y en Jesús se convierte en realidad manifestada de su propósito salvífico del hombre, y todo para la gloria de Dios. Por favor, cierren sus ojos y acompáñenme en una pequeña oración. Señor Dios de misericordia y amor, humildemente te ruego que tu Espíritu Santo nos ilumine y que sean gratos los dichos de mi boca, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. El tercer lema de la Reforma Protestante en el siglo XVI es sola Escritura. Esto contiene la declaración plena y puntual de que nuestro sustento religioso y doctrinario se funda solamente en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la revelación escrita, la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, todas nuestras afirmaciones deberán estar sustentadas en el contexto bíblico de las Sagradas Escrituras. ¿Qué queremos decir con texto bíblico? Nuestras doctrinas no son textuales, hermano, son contextuales. No solo se basan en un versículo, se apoyan en todas las Escrituras y las Escrituras se interpretan a sí mismas. Por ello, todas nuestras afirmaciones deben estar sustentadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El salmo que nos hizo favor de leer nuestro hermano del Antiguo Testamento declara que los cielos y la creación revelan la gloria de Dios. Pero más adelante afirma que esta creación ha sido realizada por su palabra. La palabra preexistente manifestada en la creación. En el relato bíblico del libro de Génesis encontramos 8 veces esta frase: y dijo Dios, sea hecho, y fue hecho. Y dijo Dios, por lo tanto, la creación es obra de la manifestación portentosa de la palabra de Dios. Y después expresa el Señor, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero más adelante, en los versículos 7 a 12, afirma que su palabra es la ley. Es ley perfecta, porque Dios actúa en el mundo, preservando, interviniendo y gobernando. El mundo nunca ha caminado solo, sino siempre bajo el poder y la soberanía de Dios. Pero el hombre falló. Yo fallé. Y esa palabra es cuando entonces esa palabra creadora se transforma en gracia. En gracia de redención y promesa del propósito salvífico de Dios que se hace realidad en el Hijo de Dios, el Dios hombre, la palabra encarnada. Y ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, partiendo de una declaración que está en el capítulo 3, en la hermenéutica se le denomina perícopa. Y dice, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que
él sea salvo. Y Juan en este capítulo empieza y quiere exponer esta gran revelación. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, este gran misterión, este gran apocalipsis, que por la sabiduría de Dios nos revela que el Hijo de Dios vino a salvar a usted. Me vino a salvar a mí y a todos los que creen en su nombre. El apóstol en sus cartas, como también en las cartas primera, segunda y tercera, se vale de un método que se conoce como dualismo y maneja términos opuestos: luz, tinieblas, agua, sequía, pan, hambre, para manifestar, expresar y explicar el propósito salvífico de Dios. Sin embargo, antes de manifestar y de empezar con este dualismo, esta explicación de lo que él quiere decir, afirma: en el principio, el verbo y el logo es Dios. Es nada que se tiene que discutir, es algo que se plantea, que no está sujeto a razón. La segunda, el verbo, la palabra encarnada, estaba con Dios. El tercer punto es: el verbo, la palabra, es desde el principio. No apareció en Belén. Dios, desde la eternidad, tiene sus proyectos para el hombre. Pero más profundo es lo que confirma esto: por la palabra, por el verbo, por el logo, el mundo existe. Dice con mucha fuerza: porque sin él nada de lo que hay existiera. ¿Ustedes habían pensado en esa profundidad de Cristo? Cristo, dice la expresión teológica, es la inspiración del amor de Dios. Dios es el creador, el Espíritu Santo es el inspirador y redentor. Digo, el Hijo es el redentor y el inspirador, y el Espíritu Santo dador y santificador del hombre. E inicia esta disertación, hermano. El verbo, la palabra, es luz. Empieza manejando estos conceptos: la luz, las tinieblas. La luz para nosotros es vida. En el relato bíblico, ¿se acuerdan ustedes que inicia con un precepto de que separa la oscuridad y se inicia la vida? Es la vida que brilla y, más práctico, ilumina nuestro caminar, que nos orienta. Pero esto es lo más fuerte, que nos hace entendernos a nosotros mismos. En una palabra, la luz es salvación. La luz es salvación en Cristo. Del otro lado, las tinieblas son oscuridad, mentira, sin razón, violencia, confusión, muerte. Las tinieblas, hermanos, es el maligno. Y Juan sigue adelante y revela que hay un encuentro entre el bien y el mal, una lucha entre la luz y las tinieblas. Pero dice,
Pero la palabra hecha carne, la luz, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron. Muchas veces usted y yo nos hemos preguntado, ante tantas circunstancias malignas, ante tantos problemas en la vida, ante lo que piensan muchos de la destrucción por todo este abuso de la creación, decimos, ¿y Dios dónde está? ¿Derrotó el maligno a la luz? La palabra de Dios nos dice que la luz resplandeció en las tinieblas. Y aquí es donde surge lo que les dije al principio, esa es la esperanza cristiana. No están aquí nada más para cantar, que lo hicieron muy bonito. Están aquí para reflexionar y recordar y afirmar que la luz resplandece en las tinieblas. Es la luz, la palabra encarnada para todo el mundo. Dice el versículo, venía a este mundo a alumbrar y a salvar. Y realidad terrible del hombre. Pero no, todos le recibieron. Gracias a Dios que ustedes están aquí. Que por los testimonios escucho que por medio de su palabra Dios se ha valido de muchas formas y su Espíritu Santo se ha movido para que esa palabra portentosa llegue a ustedes como elegidos de Dios y sean hechos hijos de Dios. ¿Han reflexionado lo que es ser hijos de Dios? La hermana hablaba de un acto portentoso, de una sanidad divina, porque somos hijos de Dios. Pero aquí, en su vida, en su cotidianidad, Dios está actuando. Dios se está moviendo. Juan concluye esta exposición con una afirmación que la Iglesia desde el siglo V le denominó artículo de fe. ¿Saben ustedes lo que es un artículo de fe? Son posturas teológicas bíblicas, sobre todo bíblicas, que no se pueden demostrar por la razón, solo por la fe. Cuando alguno quiere con razón o con muchas cosas creer y poder explicar a Dios, hasta ahí llegó. Porque Dios es Dios y nosotros somos sus hijos. Y este artículo de fe dice que Jesús existe desde el principio. Y desde el principio de la Iglesia fue cuestionado este dogma por muchos hombres que decían que era un gran profeta, otros decían que era un espíritu, pero el Espíritu Santo de Dios se manifestó en la Iglesia y se ha manifestado a través de los siglos afirmando que Jesús es Dios. Su corazón, su vida, mi vida, la Iglesia manifiesta que Jesús es Dios, que existe desde el principio. Y que este libro, por eso se llama Biblia, pero en realidad su nombre correcto es Santa Biblia, porque hay muchas Biblias. La Santa Biblia es la demostración en la historia de las Sagradas Escrituras, hermanos,
Hubo hombres que las quisieron destruir. En Francia, Voltaire hizo una pila con las Biblias y ahora su casa es la casa de la Biblia. Y así, en el siglo XIX, muchos hombres murieron porque llegara la palabra de Dios. Dios proveyó una persona para que apoyara y se dieran las sagradas escrituras. Le conocemos como un presidente que vino de Oaxaca, Benito Juárez. ¿Sabían ustedes que en la iglesia la Santísima Trinidad de Gante 5 se estableció por primera vez en la Ciudad de México, porque había en otros estados, la primera escuela de estudio bíblico? Quisiera decirles algo con todo respeto. No lean toda la Biblia. Yo me conformo con que estudien un pasaje al mes, pero con fuerza, con intensidad. Y Benito Juárez, algunas veces, lo dice la historia del protestantismo en México, asistió a estas clases de estudio bíblico dadas por el presbítero Sóstenes Juárez de la Iglesia Metodista. Y esa palabra, decía Juárez, es lo que transformará a México. La palabra se hizo carne. Esa promesa que Dios redimiría al hombre se hace realidad, se hace carne, se hace palpable y proclama al mundo que el que en él cree será salvo. En la historia de la salvación, hermanos, en lo que hemos presentado esta mañana, encontramos que Dios, por su palabra, creó al mundo. Le dio una ley. ¿Para qué? Su propósito era el bienestar y la convivencia del hombre. ¿Y qué pasó? El hombre falló. Yo fallé. Yo fallo porque algunas veces no he obedecido la ley de Dios. Pero desde el principio existe la promesa de esa palabra, de ese logos que estaba con Dios y que se hizo hombre para venir al mundo y cumplir con los mandatos y por mí presentar garantía mediante su redención. Y ahora lo digo por usted. Por eso en Él tenemos vida eterna. Y ese es el propósito y esa es las Sagradas Escrituras en 3 palabras. La Biblia es la historia de la salvación, ni más ni menos. Aunque le echemos mucha teología, ese es el fin principal. Que Cristo sea predicado, que Cristo sea proclamado y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Mientras tanto, ¿cuál es el mandato para usted y para mí? El apóstol Pedro en su carta, segunda carta, dice: mientras tanto, debemos de estar atentos. Otra vez, mientras vivimos en este mundo difícil, en este mundo tan convulso, debemos de estar atentos. Usted y yo, los que formamos la iglesia redimida por la palabra hecha carne,
Dice, debemos de estar atentos a la antorcha, a esa luz, a esa palabra, y que alumbra en este mundo oscuro, en este mundo difícil, en este mundo que nos sacude, que algunas veces nos hace dudar. Debemos de estar atentos a esa antorcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día amanezca. Gloria a Dios por su palabra.